En este video te muestro cómo agregar la librería Eigen para operaciones matriciales en ROS. Es necesario descargar la librería Eigen manualmente. Existen varias versiones de la librería Eigen. Yo usaré la versión 3.3.7. Una vez descargada la librería, la descomprimo y adentro está la carpeta Eigen. Obsérvese que la carpeta Eigen pesa solo 5 megas. La voy a copiar a la carpeta Home. Para agregar una librería a ROS es necesario agregar nuestra librería en la carpeta include donde se instaló ROS en la siguiente ruta: raíz opt ROS kinetic diagonal include. Para agregar una librería a esta ruta debo hacerlo desde terminal con el siguiente comando: sudo cp-r-a espacio la ruta de la carpeta que quiero mover espacio la ruta a donde la quiero mover. Con esto habremos copiado la carpeta Eigen a la carpeta include de ROS. El código fuente de nuestro nodo queda de la siguiente manera. Este nodo realiza operaciones matriciales utilizando la librería Eigen. Debo de agregar el módulo dense de la librería Eigen, por lo tanto agrego este fichero. La librería Eigen se divide en módulos. Cada módulo contiene funciones específicas. Existe el módulo Geometric, Lu, etc. El módulo Eigen incluye al módulo dense. Entonces, en nuestro caso, podemos agregar el módulo dense o el módulo Eigen. En este caso yo agregaré el módulo dense. Voy a usar el namespace std y Eigen. Con ROS-init inicializo el nodo, el cual se llama matriz-node. Para definir un vector de 2 por 1 se utiliza el comando vector2d, donde la d se refiere a que todos los elementos de dicho vector son de tipo double. Para llenar un vector se hace como se muestra en pantalla. O al momento de definirlo se agregan sus elementos. Veamos cómo queda el resultado. Con el comando cout imprimo el vector X. Obsérvese que este comando le da el formato adecuado, en forma de vector columna. Imprimo el vector Q y pasa lo mismo. Para definir una matriz cuadrada se utiliza el comando matriz 2D, donde la D puede ser sustituida por F, para especificar que los elementos de dicha matriz son variables de tipo double o float respectivamente. Para definir una matriz no cuadrada se utiliza el comando matriz xd o xf. Aquí estoy definiendo la matriz T de dimensión 3 por 2. Para llenar una matriz se hace como se muestra en pantalla, o elemento a elemento, donde el primer elemento es el elemento 0, a diferencia de la convención usada en MATLAB. Aquí estoy accesando al primer elemento de la primera fila de la primera columna de la matriz R y lo igualo a 1. Imprimo la matriz R.
Para llenar una matriz puedo usar la función row para llenar fila a fila o la función call para llenar columna a columna. Imprimo la matriz T, la cual tiene la siguiente forma. Para llenar un vector de ceros utilizo el comando matriz xd. Defino mi vector de 3 por 1 C y utilizo la función matriz xd 0 de 3,1 usando el vector C previamente creado. Lo imprimo y el resultado es el que se muestra en pantalla. La multiplicación de matrices y vectores es posible siempre y cuando dichos elementos tengan dimensiones adecuadas. Aquí el vector v es la multiplicación de r por x, generando un vector de 2 por 1. Para accesar al primer elemento del vector v utilizo el índice 0 y para accesar al segundo elemento utilizo el índice 1. Es posible obtener la norma de un vector utilizando el método norm, como se muestra en pantalla. Es posible obtener el producto punto entre dos vectores. Defino dos vectores de 3 por 1 y usando el método dot, como se muestra en pantalla, puedo obtener el producto punto entre dichos vectores. Es posible obtener el producto cruz de dos vectores. Previamente definí los vectores v y w y utilizando el método cross, como se muestra en pantalla, puedo obtener el producto cruz entre v y w. Como se muestra en pantalla, recordar que el producto cruz no es conmutativo y genera otro vector. Define una matriz de 3 por 3 llamada R3. Es posible obtener la transpuesta de esta matriz utilizando el método transpose, como se muestra en pantalla. Imprimo la matriz R3 e imprimo su transpuesta. Puedo obtener la inversa de una matriz utilizando el método inverso, como se muestra en pantalla. Para obtener los eigenvalores utilizo el método eigenvalues. Defino un vector de x dimensiones llamado eigenval, de x dimensiones adecuadas a la matriz R3. Recordar que la matriz R3 es de 3 por 3. Obsérvese que agrego una C para definir que los elementos de mi vector eigenvals son números complejos, dado que los eigenvalores de una matriz pueden ser números complejos. Finalmente imprimo el vector eigenvals, donde cada elemento de este vector son los eigenvalores de la matriz R3. La parte real e imaginaria están separadas por una coma. Para saber más de la librería Eigen, se puede navegar en la página. En el apartado de Matrix Class se muestra cómo construir una matriz. Te da un ejemplo sencillo y te muestra su salida en pantalla. En Matrix and Vector Arithmetic se muestra algunas operaciones aritméticas básicas, por ejemplo, la suma y resta entre vectores. También es posible obtener la multiplicación por un escalar. Se puede obtener la matriz transpuesta, adjunta y conjugada de otra matriz. Se puede obtener la multiplicación matriz por matriz y matriz por vector, el producto punto y cruz entre dos vectores, en el apartado Reference, Core Module, y a su vez en Matrix Base, se muestran algunas funciones que pertenecen a la librería Eigen. Por ejemplo, cálculo de la adjunta de una matriz, coseno, coseno hiperbólico, determinante de una matriz, producto cruz entre dos vectores, cálculo de los eigenvalores de una matriz,
cálculo de la matriz exponencial de una matriz, entre muchas más funciones.